¿Qué pasa? Con la periodista Moni Valencia. Un programa de espectáculos, personalidades, redes sociales y gente como uno. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a ¿Qué pasa? Su programa favorito de los domingos con Moni Valencia, que soy yo. Ya estoy de regreso después de 2 domingos de no estar aquí, extrañándolos mucho, y yo anduve por tierras egipcias, en Turquía, ya les contaré. Vengo medio negrita. Saludos a mi productor estrella, Benja. Te extrañé mucho, no lo puedo negar. Pero ya estoy aquí con ustedes, con el público que nos sigue. Mando saludos a Liz Pasquel, nuestra CEO de Orbe Promo, a Lalo Llamas también. Muchos besos, abrazos a toda la gente linda que nos sigue a través de todas las plataformas. Y hoy tenemos en el estudio nada más y nada menos que a mi querida amiga América. ¿Cómo? Feliz de estar aquí con ustedes. Ya los extrañaba, ya tenía un ratito que ya no estaba por aquí, pero feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias, mi querida Ame, que aceptó venir a pesar de que hoy es un día muy importante, el Día del Padre. Bravo a los papás, les mandamos un abrazo, un beso, todo nuestro reconocimiento. A los buenos papás, a los gachos no, la verdad, porque pues hay de todo. Pero a los buenos papás les mandamos un enorme abrazo, saludos, reconocimiento, que los consientan mucho sus hijos, sus esposas, la familia, y que sigan siendo así lindos y poniendo muy en alto el nombre de los papás en México, porque los papás juegan un rol muy, muy importante en nuestra vida. Fíjense que en este viaje que anduve por allá, por tierras egipcias, me di cuenta qué buenos hombres son los árabes, vieran, apoyando a sus esposas, cuidando a los hijitos. Me tocó conocer a una pareja, una mexicana que está casada con un bosnio y con 2 bebés en el avión. No sabes qué lindo muchacho. Nada más necesitaba algo la mujer. Y él luego se levantaba de su asiento, le iba a preparar la mamila al bebé. Bueno, esos papás son encantadores. Vamos a mandarle felicitar a Raúl. Claro, aprovecho para felicitar a mi esposo. La verdad es que pues es un gran papá. Bueno, y Sammy lo puede comprobar. Y en el caso, pues mi papá también le mando un abrazo, lo felicito, él está en Cuernavaca, pero bueno, luego vamos a ir a celebrarlo. Ay, qué bonito. Pues yo mando, ya aprovechando todas las felicitaciones, mando un beso al cielo, porque mi papá ya se fue desde cuando, pero sigue en mi corazón. A mis hermanos queridos, que uno vive en León, el otro vive en Morelos, a mi cuñado, y pues a todos los papás que nos están viendo. Qué padre que nos estén viendo en ¿Qué pasa? Este día se los vamos a dedicar a los papás y vamos a hablar desde varios puntos de vista relacionados con los papás, y es por eso que una especialista en psicología, mi querida amiga Ame, ella nos va a hablar acerca de los papás, de la importancia que tiene. Vamos como a la parte más seria y después nos vamos como descosiendo. La parte fundamental del padre en la formación de los hijos para ser también buenos padres. Claro, bueno, yo creo que este papel es muy importante, ¿no? El papel del papá, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando el padre no está? Realmente hay un abandono muy fuerte en los hijos, ¿no? Y se ve la diferencia en cuestiones de hasta las parejas que ellos buscan. ¿Por qué? Porque a veces las chicas, por ejemplo, buscan al varón en cuestiones como esta parte de dependencia, ¿no? Esta parte de necesidad, de aprobación, de reconocimiento, porque como el padre no estuvo, como el papá no estuvo tan presente en sus vidas, pues obviamente buscan esta parte que le reconozcan. Entonces,
El papel del papá sí les afecta muchísimo a los hijos. Claro, estamos hablando que en un momento dado que el padre no pudo estar, ¿no? Pero también esta parte en donde el padre, aún presente, obviamente es un ejemplo para ellos. ¿Y qué les estamos formando? ¿Qué les estamos enseñando, no? Porque los niños miran todo, ¿no? Y eso es el ejemplo. Entonces, ellos a veces hasta dicen, yo no quiero eso, y inconscientemente lo repiten. Uh-huh. Lo vemos en las historias, en donde lo que menos querías de tu papá, pues bueno, lo tienes en tu pareja, o lo tienes en tu trabajo. O sea, replicas lo que no quieres, ¿no? Inconscientemente. O a veces es esta parte en donde si no, tú tomas ese papel, ¿no? Si no te gustaba el papá rígido, controlador, pues tú te vuelves controladora, tú te vuelves... Pero ¿cómo se da eso? Nada más de haberlo observado, de estar conviviendo con ellos. Y aunque tú no hayas convivido con el papá, ¿eso lo traes en los genes? Lo que pasa es que aquí estamos viendo que a pesar de que no pudieras convivir con él, porque bueno, obviamente hablamos del ejemplo, y si lo ves, pues más, ¿no? Más lo puedes estar representando. Pero estamos hablando también de que hay aspectos del temperamento que ya lo traemos. O sea, el temperamento es algo que ya naces con él, o sea, y viene obviamente de los padres, ¿no? De mamá y de papá. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues si tú traes un temperamento sanguíneo, pues obviamente eso lo vas a traer tus hijos, ¿no? Esta parte de ser extrovertido, el ser el que organiza las fiestas, pero si eres una persona reservada, flemático, que te guardas todo, que te ensimismas, quizá eres más introvertido, entonces también lo hereda el hijo, ¿no? Entonces depende mucho la parte del temperamento, el carácter se va formando, y eso se va formando y ya construyes la personalidad, que ahí ya la construyen, pues ya a partir de los, pues ya la personalidad bien, pues ya la miden a partir de los 18 años, ¿no? Ya una personalidad en cuestión de madurez, ¿no? Pero estamos hablando que se va formando desde el temperamento y el carácter. Y desde que son bebés. Claro, ¿no? Tú te vas a dar cuenta de que el bebé, mira, yo tengo un hermano, que ese hermano aventaba la botella porque eran botellas de cristal, cuando te daba la leche, él aventaba la botella cuando terminaba de veras, y rompía la botella. Veíamos ahí en la casa ¿qué está pasando con ese bebé, no? Y mi mamá pues iba y le explicaba y le decía, porque se usaban botellas de cristal en esa época que te estoy hablando. Entonces pues sí, mi hermano es así como un poco intenso, pero pues mi hermano mide 1.85 y su carácter siempre fue así. Pues aparte, mira, yo creo que es bien raro que un hombre de una estatura muy, muy alta, pues sea así como que muy suavecito, ¿no? Y en casa, por ejemplo, todos son muy altos. Yo soy la chaparrita de mi casa y mido 1.70, imagínate. Entonces, desde bebés vamos viendo. Yo no sé si tú descubriste que tu hija de bebé ya tenía unos rasgos que dices, a ver, ¿de dónde salió? Sí, de hecho, no sé si en algún momento hasta Raúl compartió, Sammy cuando estaba estaba todavía, bueno, ya había nacido, ya ves que lo separan, entonces él fue a verla y de repente, como chiquita, pues apenas había nacido, tenía unas horas cuando la fue a ver. Entonces se levanta y nada más le frunce el ceño, ¿no? Así como muy... ¿De veras? Entonces sí, así como de que ¿qué hago aquí? Carácter, ¿no? Y efectivamente tiene un carácter muy fuerte, pero esa parte en donde él luego percibió el temperamento de Sammy, ¿no? O sea, sí es algo que ya nacen con ellos, ¿no? Y obviamente lo traen de los padres, ¿no? Decimos del mapa, ¿por qué? Porque tiene que ver la parte de mamá y de papá, ¿no? A ver, ¿las niñas sí es cierto que salen al papá y los niños a la mamá, o cómo está eso? No, ambas, bueno, debes de traer de ambos, ¿no? Pero obviamente las niñas, por la parte de esta parte de conexión, de vínculo, pues a veces tienen más conexión con el papá, ¿no? Y más cercanía, pero obviamente
tienen el temperamento de ambos, ¿no? Del carácter, aún el carácter lo vas formando y obviamente ya tiene que ver a través de las experiencias, de lo que estás en casa, de lo que percibes, tanto en el contexto en donde te desenvuelves, pero eso ya se va formando la personalidad. Y de ahí, obviamente, si tú ves que el papá, por ejemplo, nunca estuvo el papá presente, a veces vemos que las mujeres hacen doble función, ¿no? Hacen, obviamente, a raíz de que el padre se va de casa y no quiere asumir esa responsabilidad. Se va por los cigarros, ¿no? Y ya no regresa. Y ya no regresa. Exacto. Eso dicen. Exacto. ¿Qué sucede ahí con la mujer, no? Obviamente, ella tiene que fungir ese papel en donde, pues, tiene que dar el proveer, pero no quiere decir que va a dar va a tomar el papel de papá. Jamás nadie puede tomar un papel ni de papá ni de mamá. O sea, es un error felicitar hoy a las mujeres por hacer roles masculinos, porque, o al revés, el Día de la Mujer, no el Día de la Madre, festejar al padre por eso, no. O sea, papá es papá y mamá es mamá. Sí, no es que sea un error, ¿no? Yo sé que la verdad yo también, pues les digo que también es un papel muy fuerte cuando hacen ese papel, porque no nada más es el papel de mamá, sino también tienen que proveer. A lo que me refiero que no pueden hacer esa función como papá, pues obviamente es que el papá, las características del papá siempre lo va a meritar un hijo, claro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando el papá se va? Pues obviamente el hijo tiene a veces hasta doble abandono. ¿Por qué? Porque no nada más tiene el abandono del padre, sino a veces hasta de la mamá, porque la mamá tiene que salir a trabajar para tener obviamente para proveer, entonces obviamente ya no nada más es que abandona el papá, sino a veces la mamá tampoco está presente. Y se queda con la abuelita, Así con es. los abuelitos. Oye, ¿y cómo, en qué medida afecta ese abandono? Porque son heridas de abandono por parte del padre, luego por parte de la madre. ¿De qué manera impacta la personalidad y todas esas carencias, cómo se manifiestan en los jóvenes o en los adultos? Claro. Vemos a los chicos, hoy en día vemos a los chicos muy inestables, como en un desequilibrio. A veces podemos ver a personas como muy narcisistas, ¿no? Como esta parte en cuestiones de que yo soy el centro de atención. ¿Por qué? Porque buscan como que suplir ciertas cosas y ellos a veces se vuelven como muy narcisistas. Entonces, sí convierten muchas cosas esa parte de ausencia, no bien manejada, ¿no? Porque no estoy generalizando, me podrían decir, es que no, yo conozco a personas, sí, estamos hablando, pero si vemos una estadística, se da más esta parte en donde se vuelven narcisistas, se vuelven a veces esta parte de controladores, o resentidos con la vida, ¿no? Porque, muy oye, pues si nadie me hizo caso, sí, mi mamá no estaba, mi papá se fue, y el que se vaya el papá, yo creo que tiene que ver, o sea, significa mucho, ¿no? No nos quiso. Entonces, en el momento en que tú sientes que tu padre, el ser más importante, el que te dio la vida, no está contigo porque formó otra familia, porque se buscó otra novia o por cualquier circunstancia, yo creo que duele mucho eso, ¿no? Duele mucho y es difícil de corregir. Tú en terapia tienes gente, me imagino, tratándose temas relacionados con esas heridas porque no tienen la capacidad de relacionarse emocionalmente con otras parejas, porque todo el tiempo creen justamente que valen menos, que también los van a abandonar y se vuelven controlador de la pareja, de la que sigue. O sea, que todo esto es una cadena que viene desde que somos niños. Claro. Y hasta dónde podemos saber que una pareja o prospecto de pareja tiene la suficiente sanidad emocional como para poder dar ese paso con esa pareja. A mí me parece muy importante que quede como muy claro qué tenemos que hacer cuando nos relacionamos con alguien. A ver, platícanos, ¿cuáles pueden ser esas alertas cuando nos relacionamos con alguna persona, hombre o mujer, para poder saber y medir a qué nos vamos a exponer
al relacionarnos con alguien que tiene todo ese historial. Debemos nosotros pues hacer una especie de investigación individual o de plano convivir con la persona un tiempo antes de llegar al matrimonio. Sí, bueno, para empezar yo creo que una persona que ha pasado por esto sí es necesario trabajarlo en terapia. ¿Por qué? Porque si no lo trabajas en terapia, pues lo que no trabajas en lo que sucedió en la infancia lo vas a replicar a la edad adulta, ¿no? En tus relaciones de pareja. Por eso hay muchas relaciones tóxicas, muchas relaciones dependientes. ¿A qué voy con ello? A que a veces esta parte de ausencia, ¿qué sucede con un abandono? Es una herida de dependencia. Entonces a veces estás muy dependiente a las relaciones. A pesar de que en la relación estés mal o tengas ciertas situaciones, tú quieres estar ahí, porque piensas que eso es lo que no tuviste, como la parte de formar, la familia que no tuviste, tú dices, pues yo me quedo ahí porque quiero formar la familia que no tuve, a pesar de las condiciones que tengas. Y no es así, ¿no? Tienes que darte cuenta, primero, algo que dijiste muy importante, el validarte tú, valorarte, reconocerte tú, no reconocer no que la otra persona te reconozca ni te valide, sino tú misma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si esa persona pues se vuelve esta parte de dependencia? También cómo se ha dado también esta parte de abandono, ¿no? Si fue él, porque pues a veces pudo haber sido de que él pues se fue, simplemente los dejó, o simplemente falleció la persona, la edad, a qué hora, en qué momento, etapa de tu vida, pues ya no está el papá, que en cualquier etapa va a afectar, ¿no? Quizá ya cuando eres adulto, pues obviamente ya estás como en esta parte en donde cómo lo manejo, y esta parte de resiliencia, ¿no? Y ya es responsabilidad tuya de saber cómo manejarlo, pero cuando eres niño, si no te lo trabajaron en terapia, en situaciones, pues lo vas a replicar hasta que tú seas consciente y digas, necesito trabajarlo, porque si no vienes de una relación de puras rupturas, ¿no? Y ahí vienen pérdidas constantes, y eso obviamente pues te afecta, y entonces obviamente llegan a terapia, pero ya muy lastimados, ¿no? Y con un estilo de vida muy fuerte, que pues hay que sanar. Pero ¿no sería conveniente que antes de que diéramos ese paso, nosotros analizáramos a la persona? Primero, ¿cómo estamos nosotros? Porque a partir de cómo estamos, es el espejo de quienes nos vamos a encontrar. Luego, la distorsión del concepto del amor. Por amor, bueno, yo te acepto y me caso contigo y formamos una familia, pero las bases son débiles, están debilitadas por el pasado de cada uno. Si no está suficientemente la persona, digamos, con un equilibrio emocional, con una familia de donde proviene, una familia bien constituida en el aspecto emocional, papá, mamá, una familia feliz en donde el hijo no fue maltratado, una serie de circunstancias que son las que cuentan, va a ser muy difícil que ese matrimonio llegue a feliz término. Por eso es muy importante conocerse con tiempo. ¿Cómo se refiere el hombre o la mujer a los padres, a los hermanos? El historial de vida cuenta mucho, porque puedes estar tú al lado de una persona realmente enferma emocionalmente y tú vas a pagar las consecuencias. Claro, y algo muy importante, ¿no? También el conocer a la familia, ¿no? Porque también cómo él se enfoca, él está cómo se comunica con la mamá, porque así como tenga esa relación o ese vínculo con la mamá, también va a ser contigo, ¿no? Vemos esta parte que a veces ellos, pues cómo les responden a la mamá, o sea, ciertas cosas, pero a veces como estás enamorado no lo percibes, ¿no? Y dices, ay, no, nada más es a Luego ella. va a cambiar. Va a cambiar, Luego o yo se le lo va voy a quitar. cambiar, ¿no? Sí, no yo lo voy a así. cambiar. No, es que las mujeres no somos rescatadoras de No hombres, deberíamos, ni la, sí. la continuación de la mamá, aunque en muchos aspectos sí, porque los ayudamos a, digamos, a tratar de entender la vida de otra manera cuando viene, por ejemplo, un declive emocional, cuando pierde el empleo, cuando está enfermo, que pues hay
una tendencia del hombre a ser hipersensible a las enfermedades, cosa que la mujer pues resuelve de muchas maneras, pues empezando por sí misma, de que se siente mal, pero pues sabe que tiene un compromiso, una responsabilidad con la familia. Entonces la labor de la mujer es fundamental para mantener el equilibrio, creo yo, en una familia. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre ve que la mujer tiene un buen empleo, gana más que él, se empieza a sentir chiquito, ¿no? ¿Cómo apoyar a que el hombre no se sienta así? Porque a veces eso también genera una ruptura. Dice, no sabes que tú te crees, bueno, muy a la mexicana, ya sabemos, al estilo mexicano, muy pues no quiero decir la palabra, pero pues ya se la imaginan. Entonces, pues tú resuelve todo, porque o dejan en ti toda la responsabilidad, lo cual eso no debe de ser. Mira, ante todo yo creo, Moni, que debe de existir la comunicación. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha visto mucho que a veces en casa se queda el papá, a veces hasta atendiendo a los hijos, y la mamá se va a trabajar. Si ellos entran en ese acuerdo, es muy válido, pero sin minimizar, porque también el trabajo que hace uno en casa no es fácil, ¿no? El atender a los hijos también pues tiene su trabajo, tanto para la mujer como para el hombre. No, y mantener en orden una casa. Sí, no es fácil, ¿no? Lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Tampoco es de evaluar, pero sí uno ¿por qué? Porque a veces el trabajo, la situación, se llega a que se cambian los roles, mientras que estén en comunicación y en acuerdo, está bien, pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el decir, pues yo me quedo en casa, pero tampoco hago el papel de lo que me toca, ¿no? Uh-huh. Y simplemente tú hazlo, y todavía ella se tiene que ir a trabajar y todavía tiene que atender en casa, eso ya es otra situación, ¿no? O sea, sí hay que delimitarlo, mientras que haya acuerdos, comunicación, respeto, confianza, y sobre todo se comunique, no devalúen, porque si humillamos y vemos, es que no calificamos o descalificamos todo lo que hacen, es que tú no haces nada, todo eso. No sabes lavar el baño como yo. Los platos los dejaste, pues mira, fíjate nada más cómo están llenos de grasa, ¿no? El lugar, es que fíjate que los hombres, yo creo que sí son bien nobles. Lo que les necesita también uno es ayudarlos, enseñarles, porque digo, pues muchos hombres, muchos varones crecieron a la antigüita, ¿no? Donde la mamá se encargaba de todo y el hombre, pues los hermanos y demás no hacían las labores de casa. Yo admiro, la verdad, a las mamás, y esto va para todas, de enseñar a los hijos a asumir una responsabilidad de la casa desde que son chiquitos, pequeños. De acuerdo a, pues ahora edad. Sí, a su edad, pueden fácilmente colocar la ropa sucia en los cestos, llevar su platito, ¿verdad? Levantarse y llevar el platito al fregadero. Evitar, en cuanto sea posible, la sobreprotección. La sobreprotección no ayuda en nada, al contrario, es algo que les hacemos mucho daño. Y sí, dejar que sean más autónomos. A veces ellos desde pequeños quieren lavar los trastes, pero ¿qué hacemos? Ay, no, es que te vas a lastimar, te vas a cortar. Obviamente de acuerdo a su edad y de acuerdo también a los trastes, o sea, que no sea de vidrio. O sea, cuidar eso, yo la lo olla entiendo, express, ¿no? Con los frijoles recién salidos. Ahora lavas la olla express. No, esa déjenselas a los maridos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Tiene el andar cansado y a sus espaldas 60 y tantos años de esperanza. Tiene una casa, verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta.
buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente, milagro que realiza cada mañana. Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus manos, florecen a escondidas algunas llagas. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene un interrogante sobre su cara. Tiene un camino, le gusta ser amigo de sus amigos. Regresamos a ¿Qué pasa, amigos? Hoy, que es el Día del Padre, enviamos un abrazo con mucho cariño a todos los papás de México e insisto, a los buenos padres, porque hay unos que son medio gachos. A ver, amiguita, estábamos platicando de la labor esencial de los padres, pero ¿por qué un padre es capaz de abandonar a su familia sin tentarse el corazón para irse de la casa y formar otra familia? ¿O por qué un hombre puede tener dos familias al mismo tiempo guardando absoluto silencio de esa vida? ¿Qué pasa por la mente de los hombres que hacen todo eso? Tiene que ver mucho su historia de vida. Generalmente, y si vemos un poquito más allá, hay que ver cómo fue su familia, ¿no? Quizá hasta desde la tercera generación hubo esta situación en donde también el padre hacía lo mismo, o había infidelidad, o había en cuestión de abandono. Entonces, tendríamos que ver mucho la situación, ¿no? Porque no quiere decir que siempre sea, pero estamos hablando que generalmente cuando un padre no puede estar, es que porque no le alcanza para estar, ¿no? Porque a veces nunca estuvo el padre presente, porque hubo abandono en su vida, porque no sabe el hecho de estar como no sabe ser papá, porque como nunca estuvieron, no puede dar lo que no le dieron, no puede tener lo que, o sea, si él sufrió abandono del padre, pues no sabe cómo ser papá, ¿no? Y puede ser que haya estado un papá presente, pero a la vez nunca le dio eso. O sea, vemos que el estar presente no quise que también esté, ¿no? ¿Cuántos papás están presentes, pero a veces son abandonadores? Simplemente están en su mundo, están o en su celular, en su trabajo. O tóxicos. Exacto. Que, amiga, que eso es un punto que queríamos tratar, de los padres que son cuchillito de palo, que todo el tiempo te están supervisando, controlando. Son muy rígidos. Son muy rígidos, son demasiado estrictos, no les gusta el novio de la hija, de la otra hija, y no sabes qué. Yo conozco un caso que hizo que terminara la chica con el novio porque dijo, yo no te pagué las mejores escuelas para que andes con ese pelafustán, así tal cual. Entonces la chica lloraba, no, es que yo lo amo, bla, bla, bla. Digo, pues es normal. Pero el papá se metió al grado de que orilló a que le prohibió la relación a la muchacha. Mira, podríamos pensar que eso es un verdugo, pero yo me pongo también del lado del papá y digo, pues es que sí es cierto, fíjate, si tú apoyas al hijo en todo, le das lo que para ti es lo mejor que te la pasas en la oficina todo el día, de que logras ir ascendiendo en tus empleos, de que a la chica la mandas, no sé, a estudiar a un buen colegio. No me refiero únicamente a las escuelas privadas,
entiéndase que tú haces todo para pues pagarle sus estudios y en algún punto, ¿por qué no mandarlos al extranjero, bla, bla, bla? Para que la chica ande con un cuate que no tiene ni oficio ni beneficio, un nini, pues. Como papá, ¿se vale o no se vale meterse en algún punto? Yo digo, pues sí se vale, ¿no? Porque como papá, pues por más consejos que le... Nosotros tenemos un visor de algo, de largo alcance. Claro. Así como en su momento el Hubble que puso el Discovery para que tomara fotografías del universo, pues nosotros como papás que ya hemos vivido, ya sabemos o podemos escanear al chico en cuestión y más o menos por el trato que le da a la muchacha, ¿qué puede esperar, no? ¿Tú qué opinas pues de todos esos papás estrictos? ¿En qué punto tienen razón? Claro, hay que ver también, ¿no? Sabemos que obviamente, como bien dices, ¿no? Si hay como papás vemos que obviamente no va a ayudar a mi hijo o a mi hija a pues a que alcance sus metas, sus sueños, pues obviamente sí somos los que vamos a intervenir, pero si también somos tan rígidos, pues vamos a llegar a un caos que al contrario se va a pues encaprichar más con eso, ¿no? Tenemos que tener mucha sabiduría de cómo manejarlo, ¿sí? Pero también si somos de los que, pues no importa, nos metemos en la vida, aunque vemos que es una pareja bien, hasta una pareja estable, y yo también no me gusta o simplemente no me gusta que se aleje de mí, porque es que hay que conocer un poquito la parte de la historia, ¿no? Porque hay que buscar un equilibrio. O sea, si yo vemos que no es un chico que le va a ayudar o que le va a sumar a mi hijo o a mi hija, pues claro, tenemos que intervenir, pero hay que buscar la sabiduría para hacerlo y para que no sea una situación de encapricharse, porque tanta rigidez, ¿qué sucede con la rigidez? La rigidez lo que va a ocasionar es que se convierte en un caos y que simplemente decida irse. Cuando sienta que ya es mayor de edad, dice, pues yo hago mis cosas y me voy, por capricho no, aunque obviamente a través de la experiencia, a través de lo que viva va a decir, pues sí tiene razón, ¿no? Pero pues obviamente ya mientras, pues ya pasó por muchas cosas, que es lo que a veces como papás queremos evitar. Entonces, sí hay que saber cómo empezar a acercarnos para que también no se los quitemos así, pero también si tenemos comunicación con ellos, pero vemos que la comunicación no se tiene que iniciar desde la adolescencia, tiene que ser desde la infancia, y si vemos que hay comunicación, que hay acercamiento, ellos también se van a dar cuenta, pero por eso es importante desde pequeños empezar a manejar esta parte de comunicación. Y ganarse la confianza de los hijos. Por supuesto. Que no sea ni con gritos ni con amenazas. Claro. Es que tanta flexibilidad y tanta rigidez se convierte en un caos. Un punto medio. Un equilibrio. Un punto medio. Me tocó en el avión de un viaje de Estambul a México antier, ver a un papá con su hija, nada más iban ellos dos. El papá, un señor que se veía algo así como un Santa Claus, de lindo, y la hija de unos 18 años, que todo el tiempo iba y papá, ¿y qué quieres? Y le sobaba la cabeza, le sobaba la pancita, lo atendía. Oye, la verdad, a mí me encanta ver cómo un hijo es capaz de tratar. En los viajes uno ve muchas cosas y en la calle y todo, cuando estás cerca de la gente y la observas y todo, dices, qué bonito que un hijo trate así a su papá, ¿no? Y que no le tenga miedo de que... Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos niños, mi papá viajaba muy seguido y cuando llegaba mi mamá pues es general de división, entonces nosotros 4 teníamos que limpiar la casa perfecto antes de que mi papá hiciera su arribo triunfal a la casa. Y tenía que estar la casa perfecta, en orden, y ya el desayuno puesto, todo nada más para que llegara mi papá y se sentara. Entonces, fíjate,
uno nunca sabe hasta dónde te empiezan a, todas esas cosas que ves, dices, qué bonita la familia, crecí con una familia feliz y todo, pero esos hábitos también te impactan porque en algún punto tú puedes llegar a sentir hasta un estrés que no es o normal o es inexplicable. Dices, ¿por qué soy una persona nerviosa? ¿Por qué de pronto me da miedo la autoridad? O por qué, si tienes dos autoridades, papá y mamá, hablo de la generación de nosotros. Nosotros crecimos realmente con padres muy, muy intensos. Papás muy autoritarios. Eso de la chancla voladora es real, ¿eh? Eso no es mentira. Quien diga que no es cierto, bueno, pues serán casos excepcionales, pero la chancla es la chancla. Chancla voladora. Vamos a aprovechar para mandarles saluditos aquí a Caro, a mi querida prima. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por vernos y estar al pendiente. A Isa Parrazal, comadrita, pues me da muchísimo gusto verte, ya estamos aquí de vuelta. Dice, hay padres que solo son proveedores, pero no dan amor a sus hijos. Exacto. ¿Qué piensas de eso? Efectivamente, es que tiene que ver mucho porque también les enseñaron solamente los papás a dar, ¿no? Nunca estuvieron con ellos, nunca les dieron tiempo de calidad, nunca les demostraron con otras palabras, simplemente el decir yo soy tu papá porque te doy, porque te mantengo, y entonces ellos van creciendo y ellos dicen pues yo tengo que replicar lo mismo, es lo que entonces se enfocan en el trabajo y yo nada más proveo y piensan ellos que eso es ser papás, ¿no? Y obviamente pues hay una ausencia porque ser papá es un todo, ¿no? No nada más es proveer. Ajá, es también estar con ellos. O te callas porque soy tu padre, ¿no? Ya, así, Claro. así de plano se las gastaba, ¿no? Te callas porque soy tu padre. Sí, Y ya, y si no te parece, vete. O sea, todas las devalúan, claro, las te devalúan opciones, mucho. las Y opciones. por eso vemos que hay muchas, quizá ahorita, hoy en día, ya los muchachos ya hablan más. ¿Por qué? Porque ahorita ya está mucho esta parte en donde expresa o que esté el hijo y que obviamente exprese lo que siente. Pero antes, ¿qué decían? No, era imposible. No, es cosa de adultos, váyanse ustedes, Sí. y entonces te reprimían. Entonces, si te das cuenta, muchas hoy en día, las mujeres se guardan mucho las cosas, no dicen. ¿Por qué? Porque como te decía, no, es que son cosas de adultos, pues mejor te reprimes, te guardas, ¿no? Pero hoy en día no, ahorita han cambiado los Lo chicos. que callamos las mujeres. No, bueno, es que también cuando el hombre, digo, en una familia de antes, que la mujer no salía a trabajar, porque la mujer siempre ha trabajaba en la casa, pero que hace doble trabajo. Estar con los hijos y la problemática de cada hijo, porque las familias eran muy grandes, no eran familias como de ahora de un hijo o de dos, pues llega el papá y la mamá pues es la que tiene que pasar el reporte, ¿no? El reporte del comportamiento de los hijos, sobre todo tema calificaciones, que eso es como la parte en donde luego le voltean a la mujer la responsabilidad. Lo bueno viene del papá y lo malo viene de la mamá. ¿Por qué? Pues porque tú no le exiges, porque tú no estás al pendiente, porque a ver, ¿por qué este niño está reprobando si tú estás dedicada al niño, etcétera? No, los papás y las mamás, así el papá esté en la oficina y la mamá esté en la casa o los dos estén trabajando, tienen responsabilidad sobre lo que ocurre en los hijos. Se pueden turnar, ir a una junta, una vez el papá, otra la mamá. El papá nada le cuesta en lugar de estar viendo el partido América Chivas, pues ni modo, o sea, que se dé tiempo para revisar los cuadernos de los chicos, la letra. Yo insisto mucho en la letra porque la letra deja ver cómo anda un chico en la escuela. Si hace patas de araña, si sus cuadernos están incompletos, si los libros de texto están incompletos, ¿qué está pasando ahí? Debe de haber continuidad en los estudios,
porque después pues vienen las consecuencias. Pero la mamá sí de alguna manera es un informante de cómo va. O sea, hay que actualizar, porque pues tú no te puedes guardar un mes lo que está pasando en la casa, ¿verdad? No. Y eso estamos hablando de hijos, digamos, hijos adolescentes. Pero los problemas de los hijos son, así como dice mi mamá, que le mando un saludo, que anda por allá en Morelos, a menor edad, menores son los problemas, pero van creciendo. Imagínate los problemas, cuántos problemas. Yo llegué a trabajar en un programa de televisión, no como actriz, siempre se los he dicho, como jefe de prensa de un programa de lo que callamos las mujeres. Y un día en un desayuno allá en Sinaloa, estábamos desayunando, pues muchas de las actrices del programa, no voy a decir sus nombres, y estaban confesándonos, estábamos diciéndonos las netas de cuando éramos adolescentes y todas las burradas que hacíamos por falta de instrucción de los padres, sobre todo el acercamiento de la madre en temas que definitivamente era imposible que nos los dijeran, y cuántas de esas actrices salieron embarazadas muy jóvenes, tuvieron sus primeros hijos muy jóvenes en su primera relación. Bueno, primera o segunda relación. Entonces, también eso viene a ser, pues imagínate el shock. Bueno, ese. Y todavía que vivimos en una sociedad tradicional, cuando el chico llega y anuncia que en lugar de tener novia, tiene novio. O la chica anuncia que en lugar de tener novio, tiene novia. Entonces, ¿cómo manejamos las cosas? Yo creo, ¿verdad?, que ser padre es que sí hay escuela para padres, pero que es una responsabilidad enorme. Ya aquí en padres ya estoy incluyendo a los dos, a papá y a mamá, porque sí, hoy es Día del Padre, pero padres son los dos, porque los dos engendran, los dos tienen la responsabilidad de la crianza. Y cuando llegan a feliz término, digamos que ya se van a casar y los vas a poner en el altar y se los vas a entregar a otra persona, pues de alguna manera dices, ay, hasta aquí llegué, ¿no? Pero la realidad es que padres vamos a ser toda la vida, porque cualquier cosa que le ocurra a tu hijo, no importa la edad, pues ahí nosotros vamos a estar apoyándolos, es real, ¿no? Claro, sí, efectivamente, o sea, yo sé que hay muchas escuelas para padres y efectivamente porque nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Y más cuando venimos repitiendo patrones, ¿no? De generaciones tras generaciones, o a veces pues las heridas de la infancia nos conlleva a buscar parejas que obviamente pues que no hemos sanado y entonces estamos replicando de alguna manera ciertas cosas. Entonces sí es importante el informarnos, ¿no? Yo sé que ahorita hay muchísima información en Escuela para Padres, en internet, en las redes, pero también es importante ver hacia dónde, ¿no? Y conocer las características de nuestros hijos, porque no es lo mismo como yo educo a mi hija, cómo es su carácter, a cómo tú educas a tu hija. No importa la edad, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay una diferencia de edad, pero también tiene que ver mucho por la personalidad de cada una, ¿no? Aún hasta podemos educar ambas a la misma hija y obviamente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el temperamento de ella es otro, ¿no? De ellas. Entonces, sí es importante el sumarnos, el orientarnos, el buscar, pero no llegar a tanta rigidez, buscar un equilibrio, ni tanta situación también de flexibilidad, porque también a veces somos, ay, es que como conmigo fueron muy duros, pues no voy a darles permiso, que vaya a fiestas, que no importa si no llega, que mejor se quede allá, o sea, entonces somos como esta parte de decir, yo quiero que tengan lo que yo no tuve, ¿no? Y entonces nos vamos al otro extremo, y entonces obviamente ellos dicen, pues no tengo límites, y recuerden, los límites es porque amas a la persona. Si no la amaras, pues no te importaba si llega o no, si le pasa algo o no, entonces es porque la amas. Entonces sí es importante la parte de límites, ¿no? Es decir, hasta dónde, llegar a un acuerdo, negociar cosas, pero obviamente todo tiene que ser base la comunicación.
Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, hay que comunicar y sobre todo, pues tú decías algo muy importante y creo que hay que considerarlo. A veces uno cuando está enamorado pues no se pone a ver ay, cómo es el hombre o cómo es la mujer y que si tiene carácter fuerte pues me conviene o no. Desafortunadamente uno no, simplemente hay un flechazo y ya se enamoraron. Uh-huh. Pero ¿qué sucede ahí? También yo sé que esta parte en donde pues hay que conocernos, hay que ir a terapia, hay que ir a sanar esas heridas para cuando conozcas a tu pareja, pues no vengas cargando todo eso y no se las transmitas a tus hijos, porque si nos damos cuenta, pues todas esas cosas que tú no has trabajado, ¿quiénes la van a tener? También tus hijos. Es algo que se va a ir transmitiendo de generación en generación. ¿En qué momento, digamos que una pareja quiere casarse, va con el psicólogo, cada uno por su lado, o puede ir de manera conjunta, pero ahí es donde va a salir la verdad. Ahí va a salir la verdad. ¿Cuánto tiempo te lleva a corregir una herida de la infancia? Porque pues también, pues si hablamos de heridas de la infancia, decimos, no, pues ¿sabes qué? No, de plano, mejor no me caso con este cuate porque voy directo al fracaso, porque tiene un listado de heridas que, bueno, ni Dios Padre se las va a quitar. Claro. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cuál es el proceso? A ver, ¿por qué no nos compartes tu teléfono, en dónde te encuentras, para que vayan a consulta contigo y para que orientes también a las parejas que se quieren casar para que lleven una muy buena relación en armonía y que vayan corrigiendo esas actitudes, pues para evitar el divorcio, porque pues estamos llenos de gente divorciada? Sí, fíjate, sería lo ideal, ¿no? Que desde antes de que quieran casarse, asistan a consulta. ¿Por qué? Porque obviamente ya cuando llegan con uno es porque ya tienen problemas de pareja. Ya porque ya están, ¿no?, a punto de divorciarse. O aún hasta de parejas, ¿no? Porque hay infidelidad, porque hay esta falta de comunicación, porque no hay confianza. Pero sí, claro, mira, yo les doy mi teléfono y con gusto yo les puedo orientar. Y si pueden ser como esta parte de prevención, qué mejor, ¿no? Digo, si ya está en una situación de caos o de crisis, pues también se les puede brindar este apoyo tanto a las familias como a los niños, como a los adolescentes o en este caso a la pareja, ¿no? Y les proporciono mi teléfono, mi número de teléfono es el 55 18 50 50 36 o en el Facebook me pueden encontrar como la psicóloga América Tostado. Muy bien, Ame. Vamos a escuchar un tema que tenemos por ahí de Janet. Oye mamá, oye papá, que es del año de la canica, pero dice unas cosas muy lindas. A ver, vamos a escuchar un pedacito. ¿Escuchado ese tema? No, fíjate que no, pero sí está muy muy interesante. Bueno, cuando me la mandaste, realmente
Pues es para reflexionar, ¿no? ¿Qué les estamos dando a nuestros hijos? Esta parte en donde pues a veces decimos, bueno, si no le marco un límite, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Antes se manejaba mucho el castigo, ahora sabemos que pues al final hay una consecuencia en sus actos, pero que al final ellos lo van a tener que pasar, ¿no? Y si no, pues hasta que ellos tengan a sus hijos lo van a ver. Claro. Entonces, sí, esta parte en donde conocer a nuestros hijos es muy importante, y si lo empezamos desde temprana edad, pues obviamente nos vamos a evitar muchas cosas a largo plazo, ¿no? Dolores de cabeza, porque si lo empezamos desde chiquitos, desde la comunicación, desde la confianza, el respeto, pues cuando sean adolescentes, pues ellos van a tener ese acercamiento. Sí, ajá. Y el amor, que es muy importante, claro. El amor, que un hijo se sienta amado. Sobre todo si no tiene al papá presente, las mamás tenemos la responsabilidad enorme, y también toda la familia, de apoyar las emociones de los chicos para que crezcan justamente con ese nivel de amor suficiente y no piensen en otras opciones que son terribles. ¿Cuánto tiempo aproximadamente debe de estar una pareja en el noviazgo para que no se separe, para que no llegue al tema del divorcio? Sí, mira, es importante, digo, no hay como un tiempo, pero hoy en día sí, a veces ya se casan, ya piensan que ya lo conocen a un mes, y yo digo que en un mes pues no, todavía no conoces a la pareja, pero yo creo que sí deben de darse un espacio para conocerse, para conocer también a la familia. Sí, yo creo que sí, para que lo conozcas, tampoco años, porque he visto que también tienen 10 años de conocerse y se casan y terminan. Sí, es real. Sí, es cierto. O sea, no podemos decir que es el tiempo, ¿no? Más bien, ¿qué estás conociendo? O también, ¿hasta dónde estás conociendo, no? O sea, claro. Es darte el permiso para que obviamente, pues, y sobre todo pedir ayuda, ¿no? Si ambos están pasando por una situación, pues poderse resolverlo. Si todavía existe el amor, como bien lo comentaste. Muy bien, amiguita, pues ha sido un honor tenerte aquí hablando de un tema muy importante del Día del Padre, que desmenuzamos este día dedicado a nuestros, bueno, yo mando un beso a mi papá, un saludo a tu papá. A mi papá, lo felicito, y a mi esposo. Claro que sí, a tu papá también, mi querido Benja, está en el cielo, le mandamos un besito, debe de andar por ahí cerca del mío, y bueno, pues ya estoy aquí de regreso, ha sido un placer, muchas gracias Benja por la paciencia, gracias por el apoyo. Próximamente tendremos aquí en el estudio a Jorge Andrés Fernández, que es nuestro patrocinador de ¿Qué pasa? Es un dentista maestro que tiene varias clínicas, es un hombre avesado en el tema, y tenemos el honor de contar con su apoyo, y lo agradezco infinitamente. No se lo pierdan, lo vamos a tener aquí. Vamos a abordar temas muy importantes de lo que es la cultura de la salud bucal, para que pues los mexicanos también tomemos conciencia de la importancia de tener una limpieza profunda, y para no perder los dientes y tener una sonrisa maravillosa. Les agradezco mucho su atención, saludos a varios países que nos están viendo, a nuestros seguidores de siempre, y gracias. Nos vemos el próximo domingo. Los esperamos el próximo domingo en una emisión más de ¿Qué pasa? Con la periodista Moni Valencia. Gracias por su atención. Saludos, queridos amigos.